Qué bueno es el Señor. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿lo tiene? Vamos a mirar el versículo 26, el cual nos dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano. Alabado sea Dios. Esta tarde vamos a estudiar, hermanos, a la luz de estos versículos que hemos leído. Y gracias a Dios porque estamos esta tarde recordando, hermanos, ese momento tan especial. Y usted me dirá, estos versículos que leímos no concuerdan con lo que vamos a predicar, pero Dios nos va a guiar, hermanos, conforme a su Santo Espíritu, para que hablemos de su palabra. Y en esta tarde quisiera iniciar hablando un poco del ministerio de Juan. Este hombre, hermanos, que Dios levantó con un ministerio tan poderoso y que, hermanos, al poder reflejar en la Biblia y poder estudiar, el ministerio de Juan es un hombre que Dios levantó con autoridad. Fue un profeta de Dios. Hermanos, un hombre que no le tembló, hermanos, a nada, no le tuvo miedo a nada. Un ministerio fuerte, hermanos, que la Biblia dice que aún bautizaba. Juan era un hombre, hermanos, que se levantó en un desierto, y desierto como, hermanos, en un lugar donde Dios lo levantó con poder, con autoridad, para que hablara de su palabra. Y la Biblia dice, hermanos, que Juan, cuando él inicia aquellos momentos, hermanos, para poder bautizar en el río Jordán, ahí llegaban todos para poder ser bautizados a través de Juan. Aún hasta punto que dice la Escritura que llegaban fariseos y iban al bautismo de Juan y los saduceos. Y cuando Juan los mira, siempre este hombre los confronta con la palabra, y al confrontar con la palabra, hermanos, no les tuvo miedo, porque eran los religiosos de ese tiempo. Los fariseos, los saduceos eran, hermanos, personas que practicaban la religiosidad en ese tiempo. Sin embargo, dice la Escritura que, hermanos, cuando llegan a Juan en el río Jordán, él, con la revelación del Espíritu Santo, los comienza a mirar que no venían arrepentidos a poder recibir el bautismo que Juan cuando estaba predicando o cuando estaba bautizando. Y la Escritura dice que Juan les reprende y les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan ese era el mensaje de él. Era un mensaje, hermanos, que confrontador, como le digo, y de arrepentimiento que tuviera el hombre. No andaba con vueltas en el mensaje, hermano. Si el hombre no se arrepentía, lo llamaba, hermanos, que era una víbora. Alabado sea el Señor. Y dice la Escritura, hermanos, que Juan, cuando mira todo esto, hermanos, el Señor
lo respaldó porque había venido este hombre abriendo la brecha para que pareciera el Mesías, el enviado de Dios. Y la palabra dice que cuando Juan, hermano, comienza a ejercer su ministerio, ya también Dios le había, hermanos, una mujer, una doncella, estaba esperando a un bebé que iba a nacer, el cual se llamaba María. La escritura dice que cuando, hermanos, Jesús nació también, viene también, hermanos, Juan solamente decía: yo soy el enviado de Dios. Yo soy el que vengo abriendo el camino, y yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Así como el profeta Isaías dijo: enderezad caminos, enderezad senda, que lo torcido no salga fuera del camino, sino que sea sanado. El profeta Isaías lo había hablado, esa profecía, y Juan está diciendo: ahora se está cumpliendo lo que el Señor había hablado a través del siervo, el siervo Isaías, que yo soy solamente una voz. Porque a Juan le decía: tú eres el Cristo. No, yo soy solamente una voz en el desierto, el cual bautizo a la gente para que vengan al arrepentimiento. Pero detrás de mí viene uno, el cual los va a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Bendito sea Dios. Juan decía: yo soy solo una voz que clama en el desierto. Y él estaba, hermanos, llegó, Jesús creció en el ministerio de Juan. Y también dice la escritura que cuando Jesús llega a los 30 años de edad, él llegó al río Jordán para ser bautizado también por Juan. Y dice la escritura que cuando llega, ve, hermanos, Juan, que venía el enviado de Dios. Él dijo: he aquí el enviado de Dios. He aquí viene el Hijo de Dios. Cuando iba apareciendo, yo me imagino, hermanos, en aquellas riberas del río Jordán, cuando Jesús iba apareciendo, donde estaba Juan en aquel, hermano, río bautizando. Allí va el Mesías, aleluya. Allí va el poderoso a cumplir toda la escritura que su padre le había mandado. Alabado sea su nombre. Y cuando él llega a aquel lugar, cuando Juan lo mira y le dice: Jesús, yo voy a ser bautizado por ti, Juan. Entonces Juan le dice: no, Señor, es necesario que yo sea bautizado por ti. Alabado sea su nombre. Juan se opuso, hermanos, pero el Señor le dijo: no, Juan, deja que se cumpla toda la escritura, porque él había venido a cumplir la palabra, él había venido a cumplir los mandamientos de su padre. Alabado sea su nombre. Él había venido a darnos enseñanza a nosotros, para que de la manera que él estaba haciendo, también nosotros hiciéramos. Entonces la Biblia dice que Juan, hermanos, lo bautiza. Y cuando él es sumergido en las aguas del río Jordán, desciende el Espíritu de Dios como en forma de paloma, queriendo dar a entender el Espíritu Santo que era una confirmación que lo que él estaba haciendo, que la palabra de la profecía que habían dicho los profetas se estaba cumpliendo. Alabado sea Dios. Y dice que desciende y una voz que se oye: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él oír, decía la voz. La gente que estaba ahí se quedaron atemorizados, se quedaron asustados al oír, hermanos, aquella voz. Pero el Señor era el que estaba, hermanos, confirmando ese momento todo su ministerio. Alabado sea su nombre. Y dice la Biblia, hermano, que en este momento, la lectura que hemos leído, aquellos hombres se acercaron a donde Juan estaba. Ya desde ese momento Jesús, hermano, ya no estaba, hermanos, desde ese comienza su ministerio, comienza a sanar a los enfermos, comienza a restaurar la vida de los hombres, hermanos. Y dice la palabra de Dios
que en ese momento dice que él también estaba bautizando. Y cuando ellos miran a aquellos hombres que Jesús también bautizaba, quisieron llegar a donde Juan para poder meterle quizás celo a Juan, porque el diablo es experto para eso, para poder detener nuestra vida o querer ponerlos cualquier traba para que nosotros nos detengamos o que haya discusiones entre nosotros de hermanos. Alabado sea el Señor. Pero el que tiene el Espíritu de Dios no va a caer en esos juegos, siempre se va a mantener firme. Y Juan dijo: no, nada le fuere dado a él si no fuera enviado de Dios. Aleluya. Esta es la respuesta que Juan les da a aquellos hombres. Aleluya. Palabras que los deja callados aquellos hombres. Ya no tuvieron que decirle más a Juan. Hermanos, y la Biblia dice, mire, el verso 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, Juan les está queriendo dar a entender a los que les están diciendo eso: mire, este sí es el Mesías, este sí es el enviado de Dios. Yo nada más soy un servidor de Él. Yo nada más soy alguien que venía a cumplir lo que Él me había mandado. Y Él al final del versículo que leímos, Él dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Alabado sea el Señor. Porque Dios siempre, hermanos, va a estar sobre todas las cosas. El hombre de esta tierra muere y va al polvo, pero Dios es eterno. Dios es el que vive. Aleluya. En Él no reina la muerte, porque Él es un Dios vivo. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Sean dada la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Él es digno de toda alabanza. Y la Escritura dice, hermanos, que Juan les dice en el versículo, mire, 28, vosotros mismos, les dice él, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Se habla, hermanos, que Dios en su palabra llamó al pueblo de Israel la esposa de Él. Y por eso Juan aquí está diciendo que Él es el esposo y la esposa debe de estar al lado de Él. Y Juan dice: yo no voy a entrar en celo por eso. Yo no voy a entrar en discusión por eso que Él esté bautizando y que Él estén llegando más, que a Él estén llegando más personas para ser bautizados. Yo no voy a entrar en discusión porque Él es el dueño del poder y a Él tienen que venir todos los términos de la tierra. Alabado sea el Señor. Dios siempre es el que crece en todas las cosas. Él es el que hace crecer todo en nuestra vida. Solo depende que nosotros aprendamos a depender de Él. Aleluya. Pero eso es lo que se ha perdido de nosotros. No aprender a depender de nuestro Dios. Y Juan, eso era lo que estaba tratando de querer explicar. Él dice: al esposo es necesario que esté junto con la esposa y a él tienen que venir todos. Y él dice: yo me alegro por eso, de que estén llegando a donde está el esposo. Ese es mi gozo y ahora me complazco y me gozo porque ese gozo ya ha sido cumplido.
Ya apareció el Mesías. Ya apareció el que va a salvar al mundo de su pecado. Ya apareció el que va a salvar, el que va a entregar su vida por toda la humanidad. Ese es el Mesías. Alabado sea la gloria de Dios. En esta tarde estaba abriendo la brecha porque el Mesías venía a esta tierra a morir por todos nosotros. Alabado sea su nombre en esta hora. Aleluya. Y la escritura dice que Juan le dijo: yo me gozo por eso, porque ya su ministerio comenzó a ejercer. Y de ahora en adelante, dijo Juan, yo voy a menguar y él va a crecer. Alabado sea su nombre. Eso es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Que Él crezca en nuestra vida. Que el yo perezca en mí. Que el yo perezca de mi vida y que usted mismo perezca, hermanos, de todo lo que se quiere alterar en su carne, y que crezca el Señor en mi vida. Y cuando Él crezca en mi vida, entonces, hermanos, voy a ser movido por la gloria de Dios. Necesitamos entender esta palabra en esta tarde para que el Espíritu de Dios, hermanos, trabaje en nosotros, que nosotros menguemos y que Él crezca. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Necesitamos morir nosotros. Pablo dijo: muerto estoy con Cristo, dijo Pablo. Crucificado estoy con Cristo. Y él dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Necesitamos nosotros decir esa palabra en nuestra vida. Que el Señor esté dentro de nosotros, de nuestra vida, para que Él trabaje dentro de nosotros. Pero ahora en este tiempo, hermanos, pareciera que muchos están siendo duros, que no le están dando cabida a Dios en su vida para que Él trabaje en ellos, que pueda desarraigar el Señor todo lo que no sirve de nosotros, y así seamos instrumentos en el Señor. Dejemos que la gloria de Dios, que la palabra de Dios llegue. Que no, hermanos, cuando nos confronte la palabra, que seamos realistas cuando le estamos fallando al Señor, y vengamos humillados delante de Él y le digamos: Señor, es verdad que yo te he fallado, es verdad que yo hice esto que no es agradable delante de ti, pero yo quiero que tú estés dentro de mí y que muera yo y que tú crezcas en mi vida. Aleluya. Necesitamos eso. Necesitamos eso en nosotros, de que muramos, hermanos, y que Él crezca. Si el grano de semilla no muere, no lleva fruto, así dice la palabra. Pero si el grano de semilla, hermanos, está ahí, que no muere, ese jamás va a llevar fruto. Alabado sea Dios. Necesitamos morir al todo lo terrenal. Necesitamos morir para que la gloria de Dios, hermanos, comience a trabajar en nosotros. Alabado sea el Señor. Y cuando el ministerio de Cristo comienza a ser ejercitado, hermanos, Dios desde ese día cuando fue bautizado en el río Jordán, ya nadie lo detuvo, porque venía a cumplir lo que su padre le había encomendado que hiciera: a salvar, a dar vida al que estaba muerto, a levantar a los cautivos, a proclamar el año agradable. Alabado sea la gloria del Señor, a dar vista a los ciegos. Bendito sea su nombre. Por eso Él dijo: mientras el día dura, tengo que trabajar, porque viene la noche donde ya no se va a poder hacer nada. El ministerio de Jesús no tuvo tiempo para poder, hermano, ir de vacaciones. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él anduvo trabajando y haciendo la obra de su Padre. Alabado sea el Señor. Pero qué lamentable de nosotros, que a veces nos agarramos hasta vacaciones en el Evangelio. Vacaciones no le digo solamente en el término de que usted se queda y no viene a la iglesia, sino que, hermanos, en el punto de que nosotros nos estamos olvidando de la presencia del Señor. Los estamos alejando de la gloria de Dios. Y decimos: pues es normal, pues está bien, estoy pasando un momento de desierto. Sí, nos afligimos
Yo meditaba con las palabras que decía hermano Mardoqueo ayer en el ayuno. Y necesitamos accionar rápido. Necesitamos accionar pronto. ¿Por qué? Porque si no accionamos, hermanos, nos vamos a morir, como dijo el hermano. Y no es solamente de reconocer, sino que accionar. Eso es lo que nos lleva, que Dios quiere que hagamos acciones. Y la Escritura dice, hermanos, que Jesús, cuando crece en el ministerio, comienza a ejercer su ministerio, comienza a hacer obras extraordinarias en la vida de los hombres. Hermanos, que a donde había muerte estaba un hombre que se llamaba, hermanos, Lázaro, que había muerto, nadie lo podía resucitar. Allí apareció Jesús. Lázaro ya había muerto 4 días y le dan la noticia a Jesús: Lázaro murió, tu amigo se murió. Pues entonces les dice él a sus discípulos: vamos a despertarle, porque Lázaro duerme. Cuando los discípulos se dan cuenta que Jesús estaba hablando en el término de morir, ellos dicen, pero si ellos dicen de dormir, si ellos dicen, entonces si duerme se va a despertar. No hay necesidad de ir a despertarlo. Pero el Señor estaba hablando en el término de que estaba muerto. Y cuando alguien está muerto, nadie lo puede resucitar, sino solo el poder de Dios. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que cuando ellos iban en camino para aquel lugar, hermanos, donde estaba Lázaro, llega Jesús a donde estaban sus hermanas y les dice: Señor, le dice María, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Marta le dice igual. Le dice el Señor a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se necesita creer al poder que Dios tiene para que Él actúe en nosotros y haga lo que usted y yo no podemos hacer. Se necesita creer a la palabra del Señor. Aleluya. Porque Él le dice a Marta: si tú crees, tu hermano va a resucitar. Y la Escritura dice que Jesús, cuando llega al sepulcro donde estaba Lázaro, estaban llorando muchos de los que lo conocían. Y Jesús no lloró para acompañarlos por la tristeza que ellos tenían, sino que Jesús también llora al ver la incredulidad que había en aquellas personas. Porque Dios, cuando mira que un cristiano, que digamos que alguien que tiene nombre, porque ¿para qué? Ese no es cristiano. Si no está creyendo a la palabra de Dios, no es cristiano. Así de claro. Pero si alguien se llama cristiano y está dudando, ese hombre o esa mujer, hermanos, jamás va a poder ver la gloria del Señor. Y la Escritura dice que cuando Marta le dice Jesús, a Marta, ¿dónde le pusieron? Fue al sepulcro, y llora el Señor con ellos. Y cuando Él llora, la Biblia dice que empezaron a decir algunos de los que estaban ahí: mira cómo le amaba, también Él llora. Pero Él no estaba acompañándolos en el lamento que ellos tenían. Él estaba llorando porque veía en la humanidad del pueblo de Jerusalén o de Israel que no creían que en medio de ellos andaba el Mesías. Alabado sea el Señor. Así como muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia y a veces estamos dudando: ¿será que aquí está el Señor con nosotros? ¿Será que no? ¿Será que no está aquí? No, debemos de creer que Dios está en este lugar para que la gloria del Señor se haga presente. Aleluya. Y por eso Dios a veces no se hace presente. El Espíritu de Dios no nos administra porque estamos dudando. Si a veces hasta en la cara se nos nota. ¿Cómo lo sabe usted? Porque es que vemos la tristeza que a veces hay en la cara, se nos nota. Aleluya. No venimos dispuestos aquí a adorar al Señor. No venimos dispuestos. Aleluya. ¿Se va a enojar usted conmigo? No.
No se enoje, es la verdad. A veces no venimos dispuestos a adorar a Dios. Y por eso solo de espectadores venimos aquí a la iglesia. ¿Quién va a cantar? Ah, fulano. ¿Quién va a predicar? A fulano. Y hasta ahí, punto. No, si viniera un predicador mejor, que ya no queremos oír a los predicadores de aquí. Ya no queremos oír a hermano Benjamín. Aleluya, aunque viniera un ángel, si no se arrepiente es por gusto. Alabado sea el Señor. Necesitamos ser arrepentimiento en nuestra vida, como Juan decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor. No vengamos a la iglesia solamente para ver, expectar cómo viene vestido el hermano, cómo viene vestida la hermana. No se preocupe de eso. El vestido es para otro. Aquí no es clase de modelo que venimos aquí a este lugar. Aquí vengo a adorar la gloria del Señor. La Biblia dice que en un corazón contrito y humillado jamás Dios lo despreciará. Alabado sea su nombre. No venga a ver si yo me combiné con la ropa. No, hombre, no se preocupe de eso, hermano. Si la ropa sale sobrando, yo lo que quiero es la gloria de Dios en mi vida. Pero si nos unimos, necesitamos unidad. La unidad, hay 20, 30 hermanos, necesitamos estar unidos. Si usted está pensando en otra cosa, es que el pastor, ¿por qué no hace esto mejor? No, póngase, únase a la brecha y vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Alabado sea su nombre en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos estar de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, entonces no diga, ¿por qué no desciende el Espíritu de Dios? Mejor diga, ¿por qué yo no me pongo de acuerdo con mi hermano? Y para que descienda la gloria del Señor. Aleluya. Parece que me salí, hermano. Y el ministerio de Jesús crecía. A Lázaro estaban esperando ese momento. Muchos espectadores estaban allí esperando ese momento cuando él lo iba a resucitar. Y la Biblia dice que se llegó el momento. Y dice que él clama y le dice, Lázaro, ven fuera. Ya cuando quitaron la piedra donde estaba Lázaro, y el día, porque eran 4 días que estaba muerto. El Dios de la resurrección y la vida estaba allí. El que cree que el diablo que diga ya todo está perdido, mentiras, no está perdido todo. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Alabado sea la gloria de Dios. Si usted tiene vida, tiene esperanza. Ah, hermano, es que yo no me puedo afirmar en el evangelio. Ahora esta tarde usted puede afirmarse y decirle, Señor, mira todo esto que me está estorbando dentro de mí, que no me hace avanzar, que no me hace ponerme firme. Pero tenemos que confesarlo al Señor, no al hombre. Pero para eso tiene que ser una confesión enfrente. Si cree que le ha fallado al Señor con un pecado de muerte, usted necesita reconciliarse. No solamente en la oración, porque hay muchos que no, en la oración yo me voy a reconciliar. No, usted necesita reconciliarse y pasar aquí al frente y confesar que Dios es fiel y que necesita el perdón de Dios. Y vamos a orar por su vida y Dios lo va a restaurar. Y Dios, la Biblia dice que es más bueno humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Aleluya. Pero, hermanos, Jesús dice que cuando mira, le dice a Lázaro que saliera. Y el hombre que estaba muerto ya por 4 días, que empezaba a descomponerse el cuerpo, comienza a salir con los lienzos. ¿Quién lo hizo? Algunos de aquellos religiosos de aquel tiempo lo hicieron. No, jamás, nunca. El Dios de la vida, ese sí lo hizo. Lázaro venía saliendo amarrado con los lienzos que le habían puesto, caminando. Y ¿sabe qué dice Jesús? Desátenlo, les dice el Señor. Y lo desataron a Lázaro, aquel hombre que ya yacía. Ahora está, Dios lo había perfumado porque venía, hasta echaba olor a vida. Alabado sea la gloria del Señor. Es que el Dios que nosotros adoramos tiene poder. Alabado sea su nombre. Allí andaban los discípulos con él. Ellos miraban los milagros que Jesús hacía. Ellos miraban, hermanos, todo lo que Jesús andaba haciendo. Hermanos, la hija de Jairo que había muerto, Dios también la levanta. Aleluya. Pero después de todo, de su ministerio, no solamente iba a ser
de levantar muertos y resucitar y de liberar a los endemoniados. Llegaba el momento, hermanos, cuando dice la Escritura que Él iba a morir por todos nosotros, a morir por usted y por mí. Y la Biblia dice que le dijo a sus discípulos: voy a morir, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Los discípulos se entristecieron, hermanos, y el Señor trata de animarlos siempre con la palabra que Él tiene, porque Él tiene palabras para los desanimados. Él siempre tiene palabras para aquellos que están, hermanos, agobiados. Por eso el cristiano que está, hermanos, que no quiere avanzar, es porque no viene a la iglesia. Si estos mensajes a veces a uno le dan fuerza para seguir cuando oímos la palabra del Señor, cuando oímos la palabra de Cristo, eso lo anima a uno. Usted puede venir desanimado, todo caído quizás, hermano, pero cuando oye la palabra de Dios, usted dice: bueno, ¿y en qué lugar estoy? Quizás ya me quiero quedar. No, mejor me voy a levantar y voy a cobrar fuerza, porque Dios está conmigo. Alabado sea su nombre. A eso viene la palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús, les digo, llamó a sus 4 discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la Biblia, esos 3 discípulos se los lleva, y cuando van, hermanos, a aquel lugar, Jesús se retiró como un tiro de piedra y comenzó a orar. Venía lo triste para los discípulos, pero venía el gozo y la alegría para nosotros, porque Jesús iba a morir. Y la Escritura dice que Jesús en ese momento estaba triste, y Él dijo: voy a orar a mi Padre. Y dice la Biblia que Él se retira como un tiro de piedra y comienza a orar. Y le dice: Padre, si es posible de mí que pase esta copa. Y Él oraba a su Padre que pasara, porque Él sabía las horas crueles que se le acercaban. No era por la corona de espinas, no era por los clavos que le iban a poner, hermanos, en las manos, sino que era la separación que Él iba a tener para con su Padre. Porque el que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, se hizo pecado por nosotros, aleluya. Y dice que aquel, hermanos, que no había llegado pecado en él, en ese momento iban a caer cuando Él estuviera en la cruz y el Padre lo iba a abandonar. Iban a caer los pecados de todos nosotros sobre Él. Pero bendito el profeta Isaías dijo que por su llaga hemos sido sanados. Si como cordero mudo fue llevado al matadero, delante de los que lo trasquilaban, enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea el Rey en esta hora. Pero más dice la Biblia que por su llaga nosotros somos sanados. El pecado que había en nosotros era pudrición, era una podrida llaga. La sangre de Cristo lo vendó. A Él sea toda la gloria esta tarde. Y dice la Biblia que a la tercera oración que Jesús hizo, los discípulos, en vez de ayudarle a orar, se durmieron. Los haya durmiendo, Jesús les dice arriba: levántense, la hora viene, el momento viene de la prueba. Si no están orando, van a perecer en la hora de la prueba. Por eso el Señor los manda a nosotros que debemos de orar. Y yo me he gozado con estos días, hermano, con la predicación que el hermano Mardoqueo dio el sábado pasado. Ayer el hermano Juan Carlos estuvo hablando de la oración también. Es que Dios nos está invitando a la oración. Hay de nosotros si no atendemos, hermanos, el llamado que Dios nos está haciendo para que vayamos a la oración, para que oremos, para que busquemos de Dios, porque no crea que viene cosa fácil para este mundo. Cada día se va a poner en peores, las cosas difíciles se van a poner. Solamente aquel que esté agarrado del manto de Cristo es el que va a permanecer firme. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Necesitamos estar cerca de Dios. Pero para ello, estar cerca de Dios, necesitamos estar en la oración, en la búsqueda de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que esa noche, cuando comieron el pan, cuando llevaron, hermanos, a Jesús para poder comer la cena, les dijo el Señor: preparen. El hermano leía en el principio:
preparen el lugar donde se va a hacer la cena. Y dice la Escritura que la prepararon. Y ahí les dice el Señor a sus discípulos: cuánto he deseado que se llegue este momento para poder estar con ustedes y poder comer la santa cena en esta hora. Y dice el Señor, hermanos, en su palabra, que les dice a sus discípulos: no la voy a volver a comer con ustedes hasta que esté en el reino de mi Padre. Alabado sea la gloria del Señor. Usted y yo no sabemos si esta puede ser la última oportunidad o el último día que estemos celebrando la cena del Señor. Por eso debemos de gozarnos, hermanos. Usted no puede pensar quizás, o podemos ponerlos a pensar en este momento, que quizás el día de mañana o esta noche Jesús venga a llevarnos y ya no la vamos a comer otra vez aquí en este lugar, sino allá en el reino de mi Padre. Alabado sea la gloria de Dios. Pero debemos de estar preparados, que nuestras lámparas estén encendidas para cuando venga el esposo y diga: salid al encuentro, entonces podamos salir como becerros de la manada a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos por toda la eternidad con nuestro Dios. Alguien se goza con esta palabra. Aleluya. Esta palabra, hermanos, es viva. Esta palabra es viva. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor, que he descendido del cielo. Y el que coma de este pan jamás tendrá hambre. Si usted se mantiene comiendo de este libro sagrado, que es la palabra del Señor, usted no va a tener hambre para poder pecar, hermano. Para poder ver lo de este mundo, usted va a poder ver mejor lo glorioso, lo que viene de arriba. Su mirada se va a mantener hacia arriba. El Señor dijo: cuando miren las cosas que están sucediendo, las que estamos viendo nosotros ahora en este tiempo, en la revelación de la palabra, entonces dijo el Señor: erguíos, levanten su cabeza en los cielos, porque vuestra redención se acerca. El que está viendo que las cosas que están pasando sobre esta tierra, que son días finales, no es usted que está teniendo la revelación, sino que Dios se la está dando a usted para que mire que las cosas que están pasando en este mundo es cumplimiento de la palabra. Lo que dijo el Señor: no pasará ni una jota ni una tilde sin que todo esto se haya cumplido. La palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, y es necesario que nosotros levantemos nuestra mirada y nos acerquemos cada día a la presencia del Señor y vivamos como Él quiere que vivamos. Aleluya. El Señor está reclamando santidad de muchos nosotros. Santidad en todos los términos de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, porque el Señor murió por nosotros. Y si Él murió, fue para salvarnos. Y la Biblia dice, hermanos, que ese día, cuando lo llevaron a la cruz, ahí estaba Él. Le crucificaron sus manos, le clavaron sus manos en el madero, le pusieron una corona de espina, y cuando lo llevaban para el lugar del Gólgota, donde Él iba a ser crucificado, y dice la Biblia que le iban dando de golpes cuando lo llevaban para la cumbre, porque la historia dice que era un cerro, el lugar de la calavera, que donde iba a subir. En aquella cuesta donde Él iba, los soldados romanos le daban latigazos. Ya la sangre de Cristo había sido, hermanos, mucha sangre había caído, y Él estaba débil. Y dice la Biblia, hermanos, que iba un hombre ahí que se llamaba Simón. Cuando miraba que ya no podían, le dijeron a Simón y lo obligaron que le ayudara a llevar la cruz. Hermanos, y dice la Biblia que cuando Él llegó allá a aquel lugar, le ponen sus manos en aquel madero y hermanos, le clavaron sus pies en aquel madero. Y dice la Escritura que en ese momento, cuando lo levantan en aquella cruz, y Él exclamó y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La gente no sabía, los soldados romanos no sabían a quién estaban crucificando ese día en ese lugar.
Estaba bien como crucificaban a los dos ladrones que estaban crucificando, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos no tenían, hermanos, ellos tenían por qué estar llevando allí en ese momento, pero el Hijo de Dios no había hecho absolutamente nada. Él iba a ese lugar voluntariamente porque él dijo: yo doy mi vida, pongo mi vida y tengo potestad para tomarla nuevamente. A él nadie lo estaba obligando que pudiera ir a esa cruz o por un delito llegar a ese lugar de la calavera. Él sabía que toda la humanidad de nosotros, si él no iba a ese lugar, usted y yo los perdíamos. Pero gracias al Señor en esta tarde, porque él lo hizo y su sangre no ha sido en vana. Él me lavó a mí, él lo lavó a usted y ha lavado a muchos cristianos que están sobre la tierra y ahora sean dadas gracias a él por su don inefable, que él nos ha lavado y nos ha santificado con su sangre preciosa. A él sea la gloria. Aleluya. Y la escritura dice, hermanos, que cuando él estaba ahí en la cruz les dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Llegaba el momento donde él iba a entregar su vida a su Padre. Hubo oscuridad, tinieblas sobre esas horas allí en Jerusalén. Su padre lo había dejado y dice la escritura que él estaba allí. Ahí estaba María, estaba cerca de la cruz. Ahí estaba Juan. Jesús los mira y les dice con amor: María, le dice: ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. Y la Biblia dice, hermanos, que esas palabras, aquel soldado romano lo injuriaba a Jesús. Y dice que él le decía a aquel soldado: si tú eres el Cristo, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesús le dijo, no le dijo nada, se quedó callado. Me imagino, hermanos, que aquella mirada de amor que Dios los mira a todos los que estaban alrededor de aquella cruz. Y él puede decirles aún con su mirada: si yo bajo de esta cruz, ustedes no van a ser salvos. Pero él sabía que venía a cumplir su misión. Él tenía potestad para decirle al Padre: Padre, envía millares de ángeles y ven a ayudarme. Y lo hubiera hecho el Padre, claro, lo hubiera hecho. Pero si lo hubiera hecho, usted y yo no estuviéramos aquí en este lugar. Usted y yo no estuviéramos disfrutando de la bendición de Dios. No estuviéramos sintiendo esa presencia linda que se siente cuando, hermanos, nosotros le damos cabida a Él que llene nuestras vidas. Y dice la escritura que Él, estando, hermanos, en aquella cruz, dice que llegan a unos soldados y querían ver si ya habían muerto los que estaban colgados en aquella cruz. Y llegaron y estaban vivos los que estaban a la derecha y el que estaba a la izquierda. Los soldados le llegan, hermanos, para que no estuvieran los cuerpos vivos. Ya se acercaba el día de reposo. Y dice la Biblia, hermanos, que dice que tomaron aquella lanza, aquellos hombres, y los hermanos lanzaron el cuerpo de Cristo por el costado. Y cuando aquella lanza traspasó por el costado de Cristo, dice que salió agua y sangre. Alabado sea el Señor. Y dice la escritura que ningún hueso de ellos, los profetas lo habían hablado, que ningún hueso de Jesús iba a ser quebrado. La Biblia dice que no pudieron quebrarle los huesos a Jesús, porque era profecía que los profetas habían dicho anterior, muchos años atrás. Alabado sea su nombre. Y dice que cuando él llegó el momento, hermanos, que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, cuando él encomienda a su Padre el espíritu, hubo temblor sobre la tierra, queriendo decir que había un poderoso que estaba en esa cruz. Había un poderoso que nadie era, hermanos,
digno, solamente Él era digno de honra, del poder y la gloria. Y dice la Escritura que los sepulcros de muchos fueron abiertos en ese momento. Alabado sea su nombre. Por eso sabemos y reconocemos y tenemos, hermanos, confianza que el Dios que nosotros adoramos, Él tiene poder. Él tiene poder y Él sigue teniendo el poder en el cielo, en la tierra. Alabado, bendito sea la gloria del Señor. Es necesario que reconozcamos que Dios es el poderoso y que Él es el dueño de toda honra y de toda gloria, y que ante Él se van a doblar las rodillas delante del Señor, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Por eso Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Debemos de reconocer que solo Dios es el único el que puede salvar la vida del hombre. Solo Dios es el único el que puede perdonar los pecados del hombre que necesita venir arrepentido delante del Señor. Cada momento cuando pienso en esto, lloro al saber lo que Cristo ha hecho por mí, que jamás podré pagarle a Él, que jamás podré, con todo lo que haga, cualquier esfuerzo que yo haga, no puedo pagarle a Él por todo el amor que Cristo demostró para conmigo estando allá en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre en esta hora. Usted necesita reconocer esto también, que no podemos pagarle a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. La Biblia dice que lo bajaron de esa cruz. Hubo un hombre, ese mismo hombre, Simón, fue a donde Pilato y llegó para poder pedirle el cuerpo a Jesús. Lo bajaron, le pusieron, hermanos, aquel hombre tenía una sepultura donde no había sido nadie sepultado. Era un hombre que tenía muchas posesiones y ahí lo llevaron en una sepultura de un hombre rico. Allí lo sepultaron, aleluya. Ve que el nacimiento de él, cuando él nació en un pesebre, porque él vino, dice la Biblia, que no tenía dónde recostar su cabeza. Él lo dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. Alabado sea el Señor. Las zorras tienen cueva, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde, dijo, recostar su cabeza. Pero alabado sea el Señor. En ese momento, cuando lo lleva aquel hombre, el cuerpo de Cristo ya estaba muerto, lo dejan en aquel sepulcro, le ponen una piedra pesada y unos soldados romanos estaban cuidando aquel hermano sepulcro. Dice la Escritura que estaban ahí pendientes porque él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Alabado sea su nombre. Y cuando dice la palabra de Dios que se llegó al tercer día, las mujeres iban a buscar el cuerpo de Cristo para embalsamarlo. María Magdalena iban a buscar el sepulcro de Jesús. Cuando llegan ese momento, dice la palabra que miran la tumba, la piedra estaba removida, los ángeles habían llegado y habían movido aquella piedra. Alabado sea la gloria de Dios. El Cristo que nosotros adoramos está vivo. Está vivo, aleluya. Está vivo, está vivo, está vivo. Alabado sea su nombre. Ya no estaba en aquella tumba. Los ángeles le dijeron a María: ¿por qué buscáis al que está vivo? Aleluya. Ha resucitado. Se va a presentar a ustedes. Aleluya. Él se ha presentado en medio de nosotros. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Bendito el que viene en las alturas. No se canse de agradecerle al Señor. No se canse de darle gracias a Él. No se canse de decirle: gracias, Maestro, por haber muerto por mí.
¿A dónde estuviera usted y yo? ¿A dónde estuviéramos? Algunos ya estuvieran, hermanos, sepultados bajo tierra. Hermanos, ya no estuvieran en vida. Pero el poder de Dios llegó un día a nosotros. La revelación del Espíritu Santo, aleluya. Él nos lavó con su sangre preciosa. Y estamos aquí disfrutando de la bendición de Dios. Estamos disfrutando de las caricias del Espíritu Santo. Aleluya. Hay poder en su nombre. María ya no estaba en aquel sepulcro, hermanos. Dice que cuando María dice que vio, dice al hortelano, cuando estaba ahí, gracias. Dice que al hortelano, dice que cuando ella lo mira y le dice: ¿acaso tú te escondiste el cuerpo de Jesús? ¿Acaso tú te lo llevaste y ya no, a dónde lo pusiste? No era el hortelano de aquel lugar, era un ángel del Señor. Se había presentado a María y le había dicho: vayan, y se va a presentar a los discípulos. Cuando María oye esto, se va corriendo a donde Pedro. Dice la Biblia que le dice a Pedro: mira, el cuerpo de Jesús ya no está. Ya tal vez los ángeles nos dijeron que ha resucitado, está vivo. Y dice la Biblia que Pedro, cuando oye estas palabras, va corriendo con Juan a ver hermanos, el sepulcro. Y cuando llegan ellos para ver el sepulcro, era cierto, los lienzos, hermanos, las sábanas donde él lo habían puesto estaban enrolladas, ya estaban dobladas, ya no había nadie en el sepulcro. ¿Por qué? Porque Cristo ya había resucitado. Alabado sea su nombre en esta tarde. Qué hombres, hermanos, como los discípulos decían. ¿Qué nos van a decir a nosotros estos hombres ahora de la ley? ¿Qué nos van a decir? Decía Pedro, que ya no hablemos más en su nombre. Nadie nos va a detener de seguir hablando, dijo Pedro, porque nosotros somos testigos que el Cristo ha resucitado al que ustedes crucificaron. Alabado sea su nombre en esta tarde. Por eso los discípulos, nadie los detenía a ellos. Les daban golpes y ellos no los podía detener nadie. Porque ellos sabían que el Dios de la gloria estaba vivo y estaba allá en los cielos. Aleluya. Él está vivo. Él está vivo. Está a la diestra del Padre, se sentó en su trono de gloria. Ante Él vendrán todos los términos de la tierra a postrarse delante de Él. Nosotros debemos de postrarnos delante de su presencia. Él es digno que le adoremos y le demos toda la gloria en todo tiempo y en todo momento. No nos cansemos de decirle a Él gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias a Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, con esta palabra.